Entonces, siguiendo entonces con el planteo de Taussig, que no sé si les había dicho antes, esto es el capítulo 2 del libro de él, que es El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica. El capítulo 2 se llama El diablo y el fetichismo de la mercancía. Justo al final del bloque de recién que cortamos, Taussig había dicho que la manera de entender la transición entre un modelo y otro era a partir de la creencia en el diablo. Y que esa transición o esos dos modelos opuestos que estaban mediados por la creencia en el diablo eran dos modelos que él decía podemos, se los leo de vuelta, siguiendo a Marx, llamo estos dos modelos de evaluación, de cómo evalúo, de cómo miro, cómo vivo, cómo entiendo la producción en una época o en otra, en un modo de producción o en otro modo de producción, esos dos modelos de evaluación como valores de uso y valores de cambio, que son conceptos que aparecen en Marx, sobre todo en su libro El Capital, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se puso en juego en el cambio de esos dos modelos? En principio podríamos decir que, primero, el valor de uso, ¿a qué se refiere? Tal vez el planteo de Taussig acá es un poco esquemático. Yo voy a reproducir un poco ese esquematismo de él, con fines didácticos, si quieren, ¿no? Tal vez habría que decir más cosas, pero bueno, yo voy a repetir un poco lo que hace él. Podríamos decir que en las sociedades precapitalistas, antes, ya lo vimos esto cuando vimos Marx, el criterio, el sentido que organiza a la producción, ¿se acuerdan? Yo decía, no era un criterio económico, ¿no? Es decir, ¿qué era? Era un criterio, era como un código, les había explicado, me parece alguna vez, ¿no? Que es el concepto que aparece en el libro El Antiedipo de Deleuze y Guattari, ¿no? Es decir, en las sociedades precapitalistas la organización de la producción está hecha a través de un código. ¿Un código qué es? Bueno, un conjunto de significados, ¿no? Por ejemplo, si vos sos varón, sos cazador, ¿no? Es decir, hay algo vinculado con las identidades, hay algo vinculado con las ciertas características o cualidades que tienen personas, funciones, roles que abrochan, ¿sí?, modos de trabajo con sectores sociales. En términos muy generales, podríamos decir que en todas las sociedades precapitalistas, el modo de producción, la manera de producir, seguía, y así lo plantea Taussig, seguía o se regía por la producción de mercancías según el valor de uso de esas mercancías. Es decir, estas sociedades producen las mercancías que necesitan. Dicho de otra manera, producen las cosas que necesitan para vivir. Es decir, el trabajo está orientado a la producción de esos bienes que necesitamos para vivir. Punto. ¿Eso qué es? Bueno, produzco el alimento cazando, no sé, soy un indio en el Amazonas y cazo unos monos que son los que como. Y también voy a producir un arco y flecha, por ejemplo. O como les habíamos dicho cuando vimos los indios Selknam de Tierra del Fuego. Bueno, producimos las pieles que sirven de abrigo. Y se acabó. Produzco el abrigo y ya está. Ya tengo el abrigo, no sigo cazando guanaco para seguir produciendo abrigos y venderlos y hacer ferias o poner en shopping. Ya está. Se satisface una necesidad, se termina el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo está orientado a la producción de un valor de uso, es decir, de un bien que tiene un valor que es su utilidad. Por ejemplo, el abrigo. Y yo produzco este tipo de comida que es lo que esta cultura come. Y yo produzco este tipo de abrigo, este tipo de bien, este tipo de pan. Es decir, la producción está orientada a la satisfacción de necesidades que son culturales, por supuesto, que no son naturales, ¿no? Cada cultura, cada época varía eso, pero eso siempre supone que haya la producción de bienes para satisfacer esas necesidades culturales. Muy bien. Ese sentido de la producción, que acontecía, incluso se los había explicado, en el modo de producción feudal, ¿no? Los campesinos, nadie trabaja para hacer dinero. Nadie trabaja para acumular bienes, ni siquiera las clases nobles, ni el señor feudal hacía eso, ¿no? Sí, por supuesto, organizaba la producción para tener más bienes, para financiar o para solventar su estatus, su riqueza,
pero el señor feudal no es cada vez más rico. Ya lo explicamos cuando vimos a Marx. ¿Eso qué quiere decir? Que también para esas clases dominantes y que tienen un nivel de vida muy superior a la de los campesinos, la producción está orientada por el valor de uso, que es ciertos bienes más lujosos, pero sigue siendo valor de uso. En el capitalismo, yo les había explicado que en el capitalismo una de las novedades es que el modo de producción, la propia vida, estaba orientado con un criterio económico, es decir, que se trabaja según un criterio económico, que las cosas se producen por el valor económico o buscando un valor económico, que eso era la ganancia o la acumulación de capital, ¿no? Es decir, quien organiza la producción en el mundo capitalista no organiza la producción porque así se producen los bienes que necesitamos. No, porque yo no me pongo una fábrica de camperas porque quiero que la gente esté abrigada. Lo que hago porque eso produce un valor de más que me permite acumular capital. Bien, ¿esto qué sería? Esto sería pasar de una sociedad regida por la producción de bienes entendidos desde su valor de uso, producimos los bienes que necesitamos, los bienes entendidos como valor de uso, según sus cualidades y sus funciones que satisfacen una necesidad cultural, pasamos a una sociedad regida por la producción de mercancías entendidas por su valor de cambio y su valor. Acá es donde Taussig hace una interpretación un poco esquemática que opone valor de uso a valor de cambio. ¿Qué sería el valor de cambio? El valor de cambio de una mercancía no tiene que ver con el valor de uso, no es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el libro, este libro tiene un valor de uso. ¿Qué es? Es un bien manipulable, yo lo puedo sostener en mi mano, me permite poner un texto, leerlo, marcarlo, todas las funciones que tiene un libro y que satisfacen una necesidad que es en este caso leer, estudiar, entretenerse, lo que me dé el libro, no importa. Y entonces el valor de uso de este objeto, de esta mercancía que yo compré, porque esto es una mercancía, pero el valor de uso ¿qué sería? Sus cualidades, que pesa tanto, que está hecho de papel, que sirve para leer, para escribir, que es lisito, que tiene una foto linda, ¿no? Eso es el valor de uso. El valor de cambio de la mercancía, ¿qué sería? El valor de cambio sería el valor que me permite a mí comparar esta mercancía con otra. Y entonces digo, este libro cuesta 1000 pesos y este lápiz cuesta, imaginemos, 100. Entonces digo, bueno, el libro son 10 lápices. ¿Eso qué quiere decir? Que además del valor de uso, las mercancías tienen un valor de cambio, que es lo que permite comparar. Lo que Taussig no explica en el libro y que habría que decir es que el fundamento de que yo pueda comparar que un libro son 10 lápices, es decir, que pueda comparar el valor de cambio, es que en todos los casos las mercancías son valor o contienen valor. Y eso son el producto del trabajo abstracto. Es decir, son el producto de el gasto de una energía en un tiempo determinado. Con indiferencia de sus cualidades. ¿Qué es? Indiferentemente de si sos un lapicero o un, no sé, editor o librero, lo que importa es que acá hay gasto de energía humana en un tiempo. Acá hay un tipo que estuvo trabajando 8 horas en una fábrica de lápices. Y acá hay un tipo que estuvo trabajando 8 horas en una editorial. 8 horas de gasto de una energía humana. Eso es lo que produce valor. Ya lo vimos con Marx eso. El trabajo humano gastado valoriza la materia. Bien. En el capitalismo pasamos a estar en un régimen de producción que orienta a la producción, o un régimen de producción orientado por la producción de valor, no la producción de valores de uso, la producción de valor. Lo que me importa a mí es ese valor que se va a convertir en la plusvalía. Bien. La aparición de la creencia en el diablo es como una resistencia a cambiar el régimen de producción orientado por el valor de uso ante el régimen de producción orientado por el valor. Y hay unos muy buenos ejemplos que da Taussig. Primero les voy a dar un ejemplo que da Nacho, que es, ya se los nombré varias veces, ¿no? mi amigo y compañero que trabaja conmigo la noche.
él cuenta que una vez estando en el Alto, en Bolivia, con un amigo, le va a comprar un choclo a una mujer en una esquina y entonces dice, bueno, ¿cuánto cuesta? Imaginemos que le dice 10 soles. Bueno, ¿y cuánto cuesta si yo te compro todos? Y la mujer le responde, no, pero si yo les vendo todos, ¿qué voy a vender después? La mentalidad occidental, la antropología tradicional, que hubiera dicho, qué mente supersticiosa o qué mente infantil, primitiva, que no se da cuenta que puede ganar más dinero si vende todo en media hora o en una única compra, porque después vende todo eso y con esa plata compra más choclos y sigue vendiendo y al final del día genera más ganancia. Mentalidad capitalista. ¿Cómo se explica esa respuesta? ¿Cómo se explica la respuesta de una mujer que dice, no, pero si yo le vendo todo, ¿después de qué vendo? ¿Cómo se explica eso? Punto. Vamos a los ejemplos de Tausig. Otro ejemplo son unos campesinos que cosechan bananas en África y que a mediados del siglo XX y que trabajaban, imaginemos, 10 horas, ¿no? Y su salario era de 100 pesos, lo que fuera. En un momento empieza a haber mucha producción, entonces se les ofrece más salario para producir más. Entonces, ¿qué hacen estos trabajadores? Trabajan menos horas, ganan lo mismo y trabajan menos horas. En vez de trabajar las mismas horas y ganar más dinero, trabajan menos horas para ganar el mismo dinero. De vuelta, ¿qué diría nuestra mentalidad capitalista occidental? ¡Qué tarados! ¿Por qué no trabajan la misma cantidad de horas y son más ricos? ¿Cómo se explica eso? Bien. ¿Cómo se explica? Se explica por algo muy simple, que es lo que dice Tausig. Bueno, es que hay otra mentalidad que se opone a perder el sentido del trabajo. Casi que se opone a que el trabajo empiece como a alienarse, como va a decir Marx. Es decir, se oponen a que se pierda el sentido de trabajar. ¿Qué es? Bueno, que el trabajo forma parte de la vida. Vivir es trabajar, en el sentido en que esto le da sentido a mi vida. Si yo no trabajo, ¿dónde queda el sentido, no? El sentido no es generar dinero. El sentido es estar ahí en la esquina vendiendo choclos. No enriquecerse. El sentido es cosechar bananas y tener un salario para vivir, pero no acumular. ¿Para qué voy a estar trabajando tantas horas? ¿Para qué? Bueno, para tener más dinero. ¿Por qué quiero tener más dinero? ¿Para qué? Ahí hay como otra conciencia, otro vínculo con el trabajo que no está orientado a la acumulación, ¿no? Entonces, tal vez esta creencia de lo demoníaco, no, eso es demoníaco, no, por ahí no va. El sentido del trabajo es que ahí se pierde el sentido del trabajo. Ahí el trabajo se vuelve una actividad mecánica sin sentido. ¿Para qué trabajamos lo que trabajamos? Bueno, para ganar dinero. ¿Para qué ganar dinero? Para ganar dinero y estamos siempre en la misma, ¿no? Ya lo hablamos cuando vimos Marx esto, ¿no? Del sinsentido de la producción capitalista. Revisen esos textos y esos videos si quieren volver a esta idea. ¿Qué se observa entonces? En que en el momento en que se está pasando de un modo de producción al otro, estos pueblos tienen como una especie de indiferencia ante los incentivos salariales, dice Tausig. No les importa el salario. Bien, y da un ejemplo interesante, que es el de los Bakweri de Camerún Occidental, que son un pueblo de Camerún. Este pueblo, cuando se introduce el modo de producción capitalista, ¿no? Y esto ya lo saben, es un capitalista que se apropia de tierras, que los convierte en trabajadores asalariados, los convierte en proletarios, ¿no? Los trabajadores que empiezan a trabajar en esos lugares privados y que entonces empiezan a trabajar por un salario, y en algunos casos podría ocurrir que fueran trabajadores que trabajaran para tener más dinero, etc., rompiendo entonces un carácter comunitario del trabajo, ¿no? Rompiendo una idea de que el trabajo es en comunidad. El pueblo empieza a entender que estos nuevos trabajadores son zombies.
Hay toda no se los puedo explicar hoy, porque algo les voy a decir, una creencia en algunos pueblos africanos, como en este, de Camerún, que después llega y se reproduce y crece mucho en Haití, en la religión afroamericana que hay en Haití, que es la creencia de los zombies, ¿no? Esto que está tan de moda ahora en las películas y en las series, en realidad viene de una creencia religiosa africana, en donde se creía que un zombie era un humano, un hombre o una mujer, que quedaba bajo el poder de un brujo que lo manejaba como si fuera un títere. Es decir, el zombie era una especie de hombre muerto, pero que seguía viviendo como por una fuerza ajena, exterior. Ya no una vida propia, sino una vida que lo está manejando como un títere muerto, ¿no? Eso es un zombie. De hecho, la palabra zombie aparentemente quería decir originalmente comprometer o empeñar, ¿no? Ese trabajador que trabajaba para hacer dinero era visto como un zombie. Es decir, era alguien que, al asociarse con estas nuevas empresas, se creía que se estaba asociando a sociedades de brujos. Los capitalistas serían como los brujos que hacen trabajar como zombies, como máquinas, como títeres a los trabajadores. La metáfora es genial. Incluso aparece en Marx. En Marx aparece tanto lo del zombie como lo del vampiro, ¿no? Para entender el modo de producción capitalista. Bueno, ¿por qué? Y porque el trabajador, ¿qué pierde? Ahí está la alienación. ¿Qué pierde? Si se convierte en un zombie, pierde ¿qué? Pierde la autonomía, pierde la identificación con su propia tarea, porque en realidad es como esa marioneta que está movida por los hilos de un brujo, que en este caso sería el capitalista que no trabaja, sino que hace trabajar a otro, que es como un muerto en vida, ¿no? Eh, los zombies son los que trabajan para enriquecerse, ¿no? El cuerpo muerto sigue trabajando. Es así un poco como trabajamos en el capitalismo. Somos todos un poco zombies, ¿no? Ahora, lo curioso es que a mediados de los años 50, por 1950, muchos de estos trabajadores que por la propia comunidad eran vistos como zombies, como muertos en vida, eh, abandonan las empresas y empiezan a formar cooperativas. Y entonces aparece en paralelo, como ocurre en nuestra historia, ¿no? Trabajadores que buscan trabajar en cooperativas. Cuando empiezan a trabajar en cooperativas, la creencia en el zombie y en la brujería desaparece. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces la creencia en el demonio, en todas estas cosas, no son meras supersticiones de una mente primitiva. No hay gente que cree en estupideces. No, porque en algún momento deja de creer en eso. Entonces, ¿qué son? Son mediaciones, como dijo Tausig. Son mediaciones. Son las maneras de elaborar un conflicto. Son las maneras de resolver una contradicción, ¿no? De mediarla, de entenderla, de posicionarse frente a un cambio histórico, ¿no? Bien. Entonces, el paso de un régimen de producción orientado por el valor del valor de uso a otro orientado por el valor, por la producción de valor, que sería la plusvalía, la acumulación de capital, etc., ese paso es vivido como un paso demoníaco, un paso de muerte, ¿no? De algo maligno, algo maléfico que además está asociado a la esterilidad, ¿no? Se pierde la vida, ¿no? Las cañas no van a crecer, los hombres se van a morir, el dinero no va a servir, las tierras compradas con ese dinero no van a ser fértiles. Este paso de una sociedad a otra también podría ser entendido, y esto es lo último que les explico, que es lo último que explica Tausig en este capítulo, que es lo que falta explicar del título, que es el fetichismo, ¿no? ¿Qué es el fetichismo? ¿El fetichismo qué es? Vamos a decir que en este paso podríamos pensar este paso ahora como el paso de un fetichismo salvaje a un fetichismo civilizado. Vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Qué es el fetichismo? ¿Qué es un fetiche? En religión un fetiche es una estatuilla, un objeto que está cargado de un poder, o que posee vida, o que contiene vida, o que es el soporte material para
la vida de un dios, ¿no? Eso es un fetiche. En muchas creencias los objetos tienen vida propia, tienen un poder propio, ¿no? Marx, en El Capital, explica que el modo de vida en el capitalismo se asemeja al del fetichismo. De hecho, él lo llama el fetichismo de la mercancía. ¿Qué es el fetichismo de la mercancía? Es creer, y así vivimos nosotros en el capitalismo, ¿no?, que las mercancías, los objetos, tienen el valor que tienen por sus características propias, por sus rasgos naturales, como si el valor de las cosas emanara de sus cualidades. No, esta computadora vale tanto porque funciona re bien, o no sé, un auto, un Mercedes-Benz vale tanto dinero porque es re lujoso, tiene un diseño recopado, como si el valor brotara de las cualidades de la mercancía. ¿Y eso qué sería? Como si la mercancía tuviera vida propia. Marx dice una cosa fantástica que es como si, por ejemplo, como las mesas que se ponen a bailar, creo que dice algo así en El Capital, que se refiere a las mesas del espiritismo, que en las sesiones espiritistas las mesas se movían solas, como si estuvieran poseídas por un espíritu. ¿Eso qué es? Como si tuvieran vida propia. ¿Y eso a qué me refiero con todo esto? Que no es así, por supuesto. Las cosas no tienen el valor que tienen por sus rasgos naturales, ni tienen vida propia. El valor de las cosas proviene, ya lo explicamos cuando vimos a Marx, proviene del trabajo, es decir, proviene de las relaciones sociales de producción. No provienen de ellas mismas. El valor no proviene de las cosas mismas. Y nosotros vivimos en un mundo en donde las cosas se nos presentan como hechas escondiendo esas relaciones sociales de producción. Yo observo de vuelta el libro y yo no veo en el libro el trabajo humano que hay detrás, quiénes lo produjeron. Yo como un pan, compré en la panadería y yo no veo los rasgos del trabajador en el pan que pruebo. Digo, qué rico pan, qué bueno, viste el trigo o el cereal que fuera, no sé, la semilla, no sé. Como si las características de las cosas fueran de las cosas mismas. No, nosotros no reconocemos en las mercancías como el sudor humano, ¿no?, el trabajo humano. No vemos que una mercancía es el producto de relaciones de producción sociales, relaciones entre humanos. No vemos horas de trabajo. Este libro se me presenta a mí como una cosa que encuentro ahí en el mercado y yo compro y que tiene un valor. ¿Por qué? Porque tiene un valor, porque mirá qué bien que está y lo que está escrito además es muy importante. No se presenta el trabajo humano en la mercancía. Bien, perdemos el valor de las horas que un tipo gastó en su vida para producir ese libro. Me hace acordar a Mujica. Sí, sí, claro, lógico. No está presente. Está bien eso, Belén, no está presente, ¿no?, el trabajo humano en las cosas. Bien. En las sociedades precapitalistas existe el fetichismo. El fetichismo, ¿qué sería? Como el animismo sería eso, ¿no? Son la superstición de estos pueblos que creen que algunos objetos tenían vida propia. Con una gran diferencia. En las sociedades precapitalistas, en el fetichismo salvaje, los objetos tienen vida propia porque una parte del productor queda en el objeto, ¿no? Las personas estaban presentes, la vida de las cosas era porque estaba presente el productor de las cosas. El trabajador dejaba una parte de sí mismo en la cosa. Entonces después yo puedo reconocer la mano del trabajador en el objeto. Incluso en la creencia animista, las cosas terminaban teniendo el alma de quien la había producido, ¿no? Ahora fíjense cómo, qué cosa terrible, ¿no? Cómo la mente occidental nos ha dado vuelta a tantas cosas. Nosotros vemos en esos pueblos una superstición, rasgo de primitivismo, esta idea de que se creen que las cosas están vivas, los árboles, las piedras tienen vida propia, ¿no? Y nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos, la inflación crece, o el dólar crece, en Argentina decimos eso, ¿no? O podríamos decir, el mercado reclama que se haga, el mercado reclama. ¿Qué es eso?
¿No? ¿Qué es ese lenguaje? O voy a poner plata a trabajar. La plata trabaja, el dinero trabaja, el mercado reclama, ¿no? La inflación sube, como si eso fueran cosas que tienen vida propia y no tuvieran la dinámica que tienen o las características que tienen por lo que hacemos los humanos. Que el dinero es una cosa que tiene vida propia, que genera dinero solo, por sí mismo. Esperen un segundo. Así se genera dinero solo. Brota el dinero, brota dinero. No, es lo que va a criticar Marx. El mercado reclama, no, tenemos que someter a la ley del mercado como si el mercado fuera la ley de la naturaleza, un árbol que tiene una lógica propia independiente del ser humano. ¿El mercado no es acaso algo social? ¿No está hecho de humanos? La inflación que es como la gravedad, las cosas se caen o el cuerpo es atraído por la masa de un cuerpo y la inflación crece en Argentina. No, y sin embargo, en el mundo capitalista, podríamos decir, somos más supersticiosos que entre los pueblos supuestamente salvajes y animistas que creían que las cosas tenían un dios adentro o un espíritu adentro, porque nosotros vivimos las cosas de la misma manera. Porque nosotros creemos que ese objeto, este iPhone, tiene tanto valor porque es muy sofisticado y el Mercedes-Benz tiene valor porque tiene un diseño muy cool y el mercado tiene su vida. Y nosotros también creemos. Con la diferencia que el fetichismo civilizado lo que hace es justamente esconder las relaciones humanas que hay detrás de esa vida. Es decir, esa vida es vida de las cosas. En la mente de los pueblos no europeos, la vida de los animales y de las plantas y de las cosas es una vida humana. Mientras que para nosotros es al revés, es una vida no humana, es una vida como cosista de las cosas, como si las cosas tuvieran vida propia. Y entonces uno se tiene que someter como a la gravedad, que uno se somete. ¿Qué querés hacer? Bueno, nosotros no podemos volar. La ley de la naturaleza nos obliga a caernos, no podemos volar. Bien, entonces, en nuestro fetichismo, el fetichismo es la negación de lo humano, mientras que en el fetichismo precapitalista, el fetichismo es como la afirmación de lo humano. Estos pueblos que creen en el diablo, inventando, porque es un invento de un momento nada más, creando esta superstición, lo que están haciendo, en definitiva, es oponiéndose a una vida que es vivida como alienada, una vida en donde los humanos nos separamos de nuestro trabajo, el trabajo entonces se vuelve una actividad mecánica impuesta por un orden exterior que parece que no elegimos, un orden no humano, que las cosas le imponen a los humanos. Todo eso es el demonio, dicen estos salvajes.